Hoy vamos a ver dos versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren qué cortito que es. Pero cuánto tiene de riqueza espiritual este versículo. Y también otro versículo que también es muy conocido por todos nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. El título del sermón de esta tarde es La fidelidad y responsabilidad de seguir a Cristo. La fidelidad tiene que ver con el versículo de Juan, capítulo 1, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice. Y allí, si ustedes leen, hay una coma. Si me amáis. Dice después, guardad mis mandamientos. Amar y guardar. Decisión y obediencia, podríamos decir. El amor no es una emoción, es una decisión. Arjona en una de las canciones dice que el amor no es sustantivo, es verbo. El amor no es emoción sentimental, es una obediencia a los mandamientos de Dios. El amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Siempre van tomados de la mano. La verdadera evidencia de un corazón que ama a Dios es que éste guarda sus mandamientos y cumple la ley de Dios. Jesús, hablando con un intérprete de la ley en una ocasión, le preguntaron acerca de los mandamientos, cuál es el gran mandamiento, y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Lo intercalé, pero eso es lo que dice el versículo, ¿se entendió? Eh, y dice, el Señor Jesús le decía a este intérprete de la ley, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí podemos encontrar entonces un amor vertical, que es amor hacia Dios, de cada uno de nosotros. Cuando está este amor hacia Dios, porque Dios ha derramado en nosotros el amor, porque cada uno de nosotros, el amor que teníamos antiguamente no era perfecto. Ahora, Dios sí ha derramado de su amor para con nosotros. Cuando sucede esto en el hombre, en el creyente, entonces viene el amor horizontal hacia el prójimo. Esto es algo que identifica solamente a los creyentes. Esto no lo vamos a ver, es como una marca, ¿sí? Como que alguien sufre un accidente y de pronto tienen que identificarlo porque la verdad está irreconocible. Inmediatamente buscan alguna marca que pueda haber sido de nacimiento, que pueda haber sido por algún accidente, algo que lo identifique a esa persona que ha fallecido para poder decir es fulano de tal. Yo tengo, por si me llega a pasar algo así en algún momento, yo tengo algunas marcas. En la pierna izquierda tengo un chuzazo de una fija que me pegué. 3 puntos se ven claritas, así que por ahí acuérdense. Y si no, bueno, en el labio que no se nota tanto, pero en el labio también tengo 2 puntos que me golpeé juntando fierro hace muchos años. Eh, Aldana se ríe porque se acuerda, la mamá también iba conmigo y el papá también seguramente. Aquellos tiempos de niñez, 8 9 años habré tenido, y ya andaba juntando fierro y me caí y me golpeé contra el filo de la carretilla, en el labio, me pusieron 2 puntos. Solamente mi señora los ve. Ah, quedé bien con mi esposa. Digo, hay personas que de pronto se ven esas marcas. Ahora, en el creyente, esa es una marca que debe caracterizar y distinguir a todo creyente.
la marca del amor. Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros que tiene que ver, que dice Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia que se jactaba de tener todos los dones, que se jactaba de... ¡Ay, se cayó! Que se jactaba de tener grandes predicadores. Y en capítulo 13 habla acerca del amor. Y quiero leerle algunos versículos nada más. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza a dar características del amor, pero el último versículo, miren lo que dice, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mi hermano, mi hermana, la máxima expresión de amor que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, hace un momento terminábamos de meditar acerca de cuánto nos amó Dios. No éramos merecedores de los reinos celestiales, ninguno de nosotros. La promesa era para el pueblo de Israel, pero tan grande fue su amor, tan amplio, tan inmerecido que ha sido para todos nosotros que aún cuando reinó el pecado, dicen las Escrituras, sobreabundó el amor. Y el amor de Cristo nos alcanzó, nos inundó, nos dio el entendimiento para comprender que en la cruz del Calvario Él había derramado su sangre para limpiarme de todos mis pecados, para limpiarte a vos y para presentarte delante del Padre, limpio y sin mancha, sin contaminación. No solamente presentarte, sino que darte la vida eterna, darte la esperanza de las glorias eternas en los cielos junto a su presencia. ¡Cuán grande amor! Inmerecido amor. El Señor Jesús dice, si me amáis, ¿cuánto es que lo amamos nosotros? ¿Realmente se ve la marca del amor en nuestras vidas cuando el mundo habla de nosotros? ¿Qué dice de nosotros? ¿Cómo nos conoce a nosotros el mundo? Esta es una marca que debe caracterizar a cada uno de nosotros los creyentes. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Saben qué? Cuando yo entendía esto, allá en mi juventud, comencé y me propuse obedecer a Dios y andar en obediencia a Dios, porque de eso se trata. Guardar los mandamientos, se trata de obedecerlo. No solamente de obedecerlo, sino de cumplirlos, de llevarlo a la práctica, de vivirlo. ¿Y saben qué? Cuando nosotros comenzamos a experimentar esta forma, este estilo de vida, podríamos decir, cada uno de nosotros, es que vamos a renegar mucho menos de las cosas que nos rodean de este mundo. Vamos a renegar mucho menos de todo lo que está a nuestro alcance y que a veces nos hace poner mal, nos irrita y muchas veces nos lleva a sensaciones hasta de depresión. Cuando estamos de acuerdo con Dios, experimentamos que la palabra se va cumpliendo en cada uno de nosotros de una manera maravillosa. ¿Saben por qué? Porque ha habido una decisión de cada uno personal de obedecer la palabra de Dios. Y comenzamos a cumplirla. Y de pronto comenzamos a conocerla
no solamente a leerla, sino que también queremos memorizarla. Y siempre lo digo, y uno de los versículos primero que memoricé fue Josué 1:8. Porque ese versículo te enseña que debes memorizar, pero también te enseña que debes meditarlo, y que cuando lo memorizás, lo meditas, lo vivís, entonces vas a recibir la promesa que dice allí: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al que no lo conoce, lo animo a que lo lea y a que lo estudie y a que lo memorice. Josué 1:8. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y así hay otros salmos que hablan acerca de guardar la ley de Dios. El Salmo 19, 7 y 8 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, los mandamientos de Jehová son justos, que hacen sabio al sencillo. Y así sigue diciendo el Salmo 19, versículo 8. ¿Saben qué? Aquí hay muchos jóvenes. Están despertando a la vida. Tienen sueños, tienen proyectos, tienen ganas de progresar en la vida, de ser profesionales, de desarrollarse. Eso no está mal. Está perfecto, está muy bueno. Pero qué bueno es que cada uno de ustedes, también hay grandes, hay matrimonios, hay personas mayores, y que cada uno de nosotros, todos, podamos proponernos andar guardando, o mejor dicho, andar obedeciendo la palabra del Señor en toda su plenitud, para que veamos el cambio que hay primeramente dentro de nosotros, primeramente en nosotros, para que luego podamos salir a la vida y enfrentar los problemas con otra manera, con otra forma de ver las cosas, de ver la vida. No hay nada mejor que aferrarse al Señor y su palabra, que obedecerla, que cumplirla, que vivirla. Porque cuando nosotros queremos dejar a un lado la palabra de Dios, es como que dejaste al lado eh, la brújula. Perdés la brújula, se te apaga el GPS, no tenés un rumbo definido. Y lamentablemente, por esas razones, muchas veces nos vemos en muchos aprietos, en muchas dificultades. Ahora también puede ser que decimos o pensamos: Señor, trato de obedecer todo lo que puedo de tu palabra. Trato de cumplirla al pie de la letra, tu palabra. Pero me pasan una y otra vez cosas que no me agradan, cosas que me llevan a como a desinflarme, cosas que me enojan, cosas que me irritan. ¿Por qué, Señor? Bueno, déjame decirte que yo tampoco sé por qué. Pero ¿saben qué? El Señor tiene propósito con cada uno de sus hijos. Y Él trata de una forma particular y especial con cada uno de sus hijos. Si no, aquellos que estamos siguiendo la lectura anual, recuerden, estamos en el libro de Job. Job fue un hombre que Dios tenía un alto concepto de Job. Pero ¿qué pasó? Allá vino Satanás. Y Satanás empezó a decirle: va, sí, tiene de todo, Job. Empezá a tocarle, vas a ver cómo te va a olvidar de vos. Aún allí, todos hemos leído, aquellos que seguimos la lectura, y aquellos que a lo mejor en alguna ocasión han leído la historia de Job. Aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la soledad, porque se había quedado sin hijos, sin plata, sin salud, sin esposa, él siguió alabando y adorando a Dios. ¿Saben qué? Dios es soberano. Ese es uno de los atributos que hace un tiempo atrás hemos meditado, hemos estudiado acerca de Dios. Dios está en los cielos, Él está en medio nuestro y Él hace con nuestra vida como a Él le parece.
¿Le dirá al barro, ¿por qué me hiciste así? No, es que cada uno de nosotros debemos ajustarnos a lo que el Señor nos pide en su palabra. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quería leerles, a ver si puedo leerle, un resumen, un pequeño eh, pasaje de un sermón que escuché de don Miguel Núñez. Algunos lo conocen, está en las redes. Hablando acerca de la palabra de Dios y de cómo debemos cumplirla y que cuánta escasez hay hoy en el mundo de la palabra de Dios. John Piper, hablando, lo cita John Piper, él dice, nosotros estamos viviendo una hambruna de la gloria de Dios. Miguel Núñez agrega, antes de sufrir la hambruna de la gloria de Dios, sufrimos la hambruna de la palabra de Dios o del conocimiento del Dios creador y redentor. 15.000 o 16.000 niños mueren de hambre todos los días, pero peor es la hambruna espiritual, la ausencia del pan espiritual de Dios, de lo que proclamó Amós. Vendrían días que la gente experimentaría una hambruna de su palabra. Oseas también declaró la destrucción del pueblo por falta de conocimiento. Un mensaje bien claro. El legado de la Reforma comenzó con Lutero. Nos dejaron un mensaje bien claro. Dios en el centro de la historia, Jesús en el centro de la predicación y la Biblia en el centro de la iglesia. Los reformadores predicaron a un Dios santo, sublime, puro, soberano, lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de verdad. Y los puritanos que vinieron después hicieron lo mismo. Lamentablemente de ese Dios en múltiples lugares o en la mayoría de los lugares, ese Dios no se conoce. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de quién es la culpa? Hay parte de esa culpa que la tiene el púlpito de las iglesias. En 1955, Merrill Holgen, no sé si lo pronuncio bien, escribió, pero la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. John Piper dice, se ha marchado. A la palabra de Dios se le ha dado el trono, a la palabra de Dios se le ha quitado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. Eso es lo que cosechamos nosotros. Un Dios pequeño en púlpito resulta un Dios pequeño en la vida de creyentes. La otra parte de la culpabilidad tiene que ver con los hijos de Dios, nosotros mismos, porque buscan a Dios no tanto para conocerle, sino para que les resuelva su vida o la vida de sus hijos, o su matrimonio, o su trabajo, o su país, situaciones personales. Y si revisa la lista de oración, ella revela lo que se está diciendo. Hace que nosotros conozcamos a Dios de manera deficiente y lleguemos a conclusiones erróneas y distorsionadas acerca de cómo es Dios. Nuestra tendencia es a pensar, a imaginarnos a Dios pensando, sintiendo y haciendo cosas muy similares a como nosotros somos. Eso es lo que Dios reveló en el Salmo 50, versículo 21. Pensabas que de cierto sería como tú. Nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios, pero ahora nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen. ¿Cuál es el costo del discipulado? Amar a Cristo, amar y obedecer como Él amó y obedeció. Que cada uno podamos entender la gravedad en la que nosotros en el siglo XXI estamos viviendo. Hace
más de 55 años ya estaban hablando que se ha dejado a Dios de lado y que se predica un Dios muy familiar. Cuando Dios es santo, es sublime, es soberano, cuando Dios debe ser conocido por cada uno de nosotros. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que cada uno de nosotros dejamos de leer esto, que es tan valioso para el hombre y la mujer. ¿Por qué suceden tantas cosas en el mundo? ¿Por qué el matrimonio se ha tomado tan a la ligera? ¿Por qué cada vez hay menos matrimonio? ¿Por qué ahora se casan mujeres con mujeres y varones con varones? ¿Por qué los niños están abandonados? Se ha perdido, en primer lugar, el amor a Dios. En segundo lugar, la obediencia al Señor. La fidelidad y la responsabilidad. Ahora, versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Decíamos que el pasaje de Romanos dice que ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, perdón. Lo voy a buscar porque quiero enlazarlo con lo que dice en el versículo anterior. Pablo viene hablando a Israel y habla también de la soberanía, de la grandeza de Dios, y dice, porque de él, el versículo anterior al capítulo 12, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Así que esa palabra une lo que él venía diciendo con lo que va a continuar expresando. Son palabras que van a unir el deseo que Pablo tiene de que el pueblo romano, pero el creyente, cada uno de nosotros, pueda conocer y pueda experimentar del Señor. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios. La palabra esa, así que también decían los comentaristas, que es la misma raíz que habla de la palabra del Espíritu Santo, Paracleto. Es como alguien que viene a ponerse al lado nuestro y nos abraza y nos acompaña en el camino para aconsejarnos. Pablo está diciéndoles a los hermanos, es un gran consejero Pablo, y esta expresión que dice aquí, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, eran palabras que justamente se utilizaban para exhortar, para aconsejar, para animar. Entonces Pablo, como un gran consejero y mucho más, tenía el peso de la autoridad apostólica él. Entonces, imaginémonos a Pablo, hermanos, cada uno de nosotros, que nos abraza y nos va acompañando en esta vida de creyente. Y nos dice, te ruego por la misericordia de Dios. Y luego dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. Los sacrificios antiguamente el pueblo judío los ofrecía con animales. Llevaban un animal, ponían sus manos sobre el animal identificándose y sacrificaban el animal, lo mataban al animal. Ahora lo que Pablo está diciendo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. O sea, ya no hay animales. El Señor Jesús se ofreció una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y Él espera que sus hijos, aquellos que le hemos dicho, sí Señor, me arrepiento, sí Señor, quiero seguirte, sí Señor, quiero obedecerte, sí Señor, quiero ser tu hijo, que nosotros ahora presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nos presentemos cada día, cada momento en el altar para ofrecernos para Dios.
que el mundo pueda ver en cada uno de nosotros hombres y mujeres dispuestos a vivir y a sufrir por amor al Señor. No por amor a mí mismo, no por amor a mi familia, no por amor a la iglesia, por amor al Señor. Dios espera de cada uno de sus hijos esta devoción. Dios está deseando que nosotros podamos presentarnos de esta manera. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos habla de la razón, de algo lógico. O sea, que cada uno de nosotros tengamos conciencia en el lugar del que el Señor nos ha colocado. Efesios dice que estamos ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren qué privilegio, hermanos. Pero también ahora estamos viviendo en un mundo materialista, en un mundo donde las redes han copado nuestras vidas, nos han inundado. Cada uno de nosotros tenemos un celular, como mínimo un celular. Y todos nosotros nos enteramos de cosas y pasamos tiempo con esas cosas. ¿Y cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? O solamente decimos, bueno, hoy me toca la lectura bíblica, la voy a leer y listo, ya está, cumplí. Mañana será otro día. ¿Cuánto hace que no memorizás un versículo de la Biblia? ¿Cuánto hace que no mostrás la misericordia y el amor de Dios aún a los perdidos, hablándoles del Señor? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender que Dios espera fidelidad y responsabilidad en cada uno. Nadie está exento. Nadie puede decir, a mí no me toca. A todos aquellos que tenemos la realidad de la salvación, que estamos conscientes, que sabemos, que la tenemos clara, que yo soy un hijo de Dios. Ahora, si vos estás en duda en cuanto a si sos o no hijo de Dios, entonces, en primer lugar, te invito a que lo conozcas, que te puedas rendir a Cristo. No hay mejor Salvador, mejor amigo, mejor compañía en este mundo que vivir tomado de la mano del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros a llevar y a cumplir la ley de Dios. Amén.